Entonces, ya os voy a contar un poco de dónde venimos. Esto es largo, así que voy a intentar no ser demasiado rollero. Esto es ya del 70 y algo, ya es bastante historia. En el 70 y algo nunca ha habido ninguna consola española. Os preguntaréis, sí. Había una empresa que se llamaba Electrónica Ripollés, que estaba en un pueblo de Castellón que se llama Vinaroz, y que lanzaron una serie de consolas que eran las Palson. Entonces, la primera Palson era la CX300 algo, que era como el Pong de toda la vida, con diferentes modificaciones. Incluso había una que era la 302, que era la Marie Claire, porque se ve que lo vendieron con la otra marca. Y luego, más adelante, pues ya sacaron la CX3000, que era un clon de la Interton, que es una consola alemana, que ya era de intercambio de cartuchos. Podías cambiarlo también con los cartuchos de la consola alemana. Más adelante, ya en el 80 y poco, cuando ya salió el Spectrum, el ZX81 y demás, pues un español, Paco Suárez, realizó uno de los primeros juegos exitosos, que era La Pulga. En Inglaterra se llamó Bugaboo o The Flea, pero pues aquí es conocido como La Pulga. Era un estudio realmente de tiros parabólicos, pero de ahí lo acabó convirtiendo en un juego de plataformas. En el 84 nació Dynamic, que salió con 4 juegos. Dynamic lo formaron al principio los hermanos Ruiz, Fernando, Nacho y Víctor, y algunos de los juegos fueron realmente exitosos. Luego, en los casos de éxito, pues os explicaré un poco al respecto. Y luego también nació Indescomp. Indescomp, el primer juego así importante que lanzaron fue Fred, que luego Indescomp se dividió en varias empresas. Viendo cómo había funcionado el negocio, que parece que funcionaba bien, y en aquellos tiempos, pues con 3-4 personas montabas una empresa, te metías en un garaje y salían los juegos. Aparte era gente normalmente muy joven y con poca experiencia empresarial, pues ya hubo una pequeña explosión, lo que se llama coloquialmente la edad del oro del videojuego en España. Pero bueno, actualmente yo creo que estamos mejor que entonces. Y entonces pues salieron muchas empresas. Por ejemplo, Opera, que salía de Opera y Made in Spain, venían de Indescomp. Topo, que venía de una editora, y Herbe, que viene de Paco Pastor, que era el de Eva María se fue cantando el frío en la playa. Pues de ahí nacieron varias empresas que eran desarrolladoras, distribuidoras, etcétera. Con el cambio, hubo una serie de factores que hicieron una caída una especie de crisis en el videojuego, en el desarrollo de videojuegos en España, y aún así pues se siguieron creando empresas. Los factores de la caída, por ejemplo, fueron por un lado la piratería, que esto ya es un clásico. Por otro lado, la piratería en España, sabéis que siempre hemos sido campeones. Actualmente el gobierno de los Estados Unidos ha mandado una carta diciendo que somos el segundo país de Europa que más pirateamos, uno de los peores del mundo, y que por favor que se corrija. Entonces pues ya el gobierno español pues ha puesto una medida que es todos con el software legal para demostrar que no somos tan malos. Pero vamos, es complicado porque no sé, somos así. Y eso es un factor. Luego, por otro lado, los desarrollos que se hacían aquí bajaron una barbaridad el precio. Se llegaron a poner juegos a 500 pesetas, a lo que son 3 euros ahora, o menos. Y entonces, claro, como dependía mucho del producto del mercado interior, pues no se podía competir con las empresas de fuera. Y finalmente, pues también es la idiosincrasia española, le cuesta mucho adaptarse al cambio. Entonces, pues hubo un cambio de plataformas y aquí nos seguimos perfeccionando cada vez más en unas plataformas que ya no iban a salir. Entonces, con estos factores y otros que ya desconocemos, pues se propició una caída que casi todas las empresas se fueron al garete. Pero, pues, nacieron Gaelco, que es realmente Gaelco también venía de otra, y es una que se especializó en máquinas recreativas, y Balance, que eran de Málaga, que pues empezaron haciendo juegos en Amiga y en PC. Ya hubo después un renacimiento. El español por naturaleza parece ser que es creativo, y aunque parezca que es complicado seguir hacia adelante, pues acaba encontrando sus caminos. Entonces Dynamic se convirtió en Dynamic Multimedia. Digital Dreams Multimedia siguió un poco los pasos de Dynamic. Péndulo Studios empezó a hacer aventuras gráficas, lo mismo que Alcachofa Soft, que siguen los dos, tanto Péndulo como Alcachofa. Y luego, con la aparición de Internet, empezaron a haber los primeros puntos de encuentro de desarrolladores, porque claro, antes de eso, pues tú hacías un juego y el total de desarrolladores en España pues podrían ser 1000 personas perdidas entre la inmensidad. Aquí ya había un punto donde se podían conocer, donde se podía haber, pues eso, intercambios profesionales, y de hecho Stratos sigue funcionando.
con esas primeras empresas que estaban resurgiendo el panorama, haciendo resurgir el panorama. Pues también apareció Pyro, que ya dio el pelotazo verdaderamente grande con Commandos. Apareció Revistronic, apareció Cellwaste, que tenemos aquí a su fundador, y apareció Enigma. Ejemplos así a tratar, pues por ejemplo, Revistronic tuvieron un acuerdo con Time Warner en aquellos tiempos y Tres Calaveras de los Toltecas pues tuvo un éxito importante. Se siguió profesionalizando. Aquí, por ejemplo, he puesto... Bueno, Rebel Act es una empresa que en el 98 empezó a desarrollar un juego que llamó la atención internacionalmente, que fue Blade. Virtual Toys empezó a dar sus primeros pasos, que actualmente pues, es una empresa bastante grande. Legend Studios, que tenemos aquí a Paco, pues empezó a mover el War Times. Y luego New Horizon Studios, Nebula y Avanced Projects, que eran 3 empresas andaluzas, pues también dieron sus pasos. Actualmente en España, pues en los últimos 5 o 6 años, pues han salido una barbaridad de empresas. Ya llegamos a eso, 85. Y algunas a destacar pues son Novarama, Enjoyab, Abilite, Nerlaska, Tragnarion, Devilis, Uncasoft, Thinkia y Over the Top. Estos son algunos ejemplos. Y bueno, estas son las empresas andaluzas así un poco en la actualidad. Pues aparte de Legend Studios están Storm Basic, que hacen juegos para móvil, Gestech, que hacen más que juegos, son aplicaciones relacionadas con el fútbol, Genera Mobile, que son juegos para móviles, y Taos Paint, que hacen programas de realidad virtual. Luego, otro caso que se está dando en la actualidad es que algunas empresas de fuera se van fijando en pues montar estudios en España, ¿no? Entonces, Ubisoft y Gameloft, que son franceses, pues tienen una sede en Barcelona o en Sant Cugat del Vallès. Green, que es una empresa sueca, tiene una sede también en Barcelona. Digital Chocolate absorbió Microjocs, que era una empresa catalana. CED deriva de Pyro Studios y del grupo Wisdom en general. Y luego de Rebel Act, que son los del Blade, el juego este que llamó la atención al público inglés, pues se dividieron, por así decirlo, en Digital Legends, que están en Barcelona y son first party de Nokia, y Mercury Steam, que en la actualidad pues están trabajando para Konami, que es una de las grandes a nivel internacional. Entonces, pues ya os voy a contar así unos cuantos hitos que hubo a lo largo para que no os digan que solamente hay un juego que haya triunfado en la historia de los videojuegos en España. Aún así, me voy a dejar algunos, pero vamos, es para no abrumaros. Video Olympic es un juego que salió en el 84 y cuando en el 87 en el Reino Unido, que actualmente es el segundo mercado más grande del mundo, lo pusieron como juego barato, pues llegó a ser número 1. La Abadía del Crimen, que no fue muy exitoso a nivel de ventas, pero era un juego muy trabajado y ha quedado ahí como un pozo en el subconsciente del videojuego español. Es un juego en el que, bueno, básicamente estaba basado en El Nombre de la Rosa, no consiguieron las licencias y entonces pues tú llevas a un abad y al novicio y tienes que vivir la vida de la abadía. Pues cuando tienes que rezar tienes que ir a rezar, cuando tienes que ir a dormir tienes que ir a dormir, y si no pues te riñen. Entonces es un juego muy trabajado. Pues Commandos, el ya mentado Commandos, que fue número 1 en varios países, por ejemplo en Alemania, donde a mí me hace bastante curiosidad que un juego en el que los enemigos son los alemanes pues sea número 1, y llegó a tener, toda la serie tiene 4 millones de unidades vendidas, tal vez más. PC Fútbol me parece que es el juego para el mercado español que mejor ha recogido la idiosincrasia de lo que pide el mercado español. Es un juego de la Liga Española, bueno, al principio era la Liga Española, luego ya se iba haciendo cada vez más grande, basado, o sea, con la portada que estaba Robinson en aquellos tiempos, y Michael Robinson, y luego también pues muy enfocado a un público casual, muy cercano. Entonces, y aparte escuchaba mucho al público cuando hacía alguna sugerencia y lo incorporaron al año siguiente. Llegó a tener ventas de 300.000 unidades solo en España anuales.